Hola, me llamo Elena, soy de Bolonia en Italia y acabo de empezar mi doctorado aquí en el IRB de Barcelona. Y yo soy Daniela, soy de Viseu, Portugal y soy estudiante de último año aquí en el IRB Barcelona en el laboratorio de Marco Milán. Una de las cosas que hacemos en este laboratorio es estudiar el proceso de tumorogénesis y reproducir algunas características de las células de tumor usando tejidos de la mosca drosófila. Una de las características que tienen las células tumorales es tener una desproporción en el número de cromosomas. Inducimos esta característica en el tejido de drosófila y a la vez inducimos otra característica que se encuentra también en tumores humanos, que es el bloqueo de la muerte celular. Cuando inducimos estas dos características, lo que pasa es que la célula que empieza a tener estas desproporciones en los números de cromosoma se despega del tejido y se queda por abajo. Pero lo que hace es enviar señales a la población de arriba para que la población de arriba siga dividiéndose mucho y entonces se genera un crecimiento de este tejido. Y es así que generamos el tumor a nivel local. Pero ¿qué pasa? Que esta población de células que se queda por abajo también envía señales a otros tejidos, a otros órganos, y de esto os va a hablar Daniela. Como os ha explicado Elena, nosotros en nuestro laboratorio estamos muy interesados en saber qué pasa a nivel sistémico, a nivel de tu propio cuerpo cuando se forma un tumor. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos esta segunda población de células que es capaz de enviar un montón de señales a todo tu cuerpo y puede afectar incluso órganos muy lejanos del sitio inicial del tumor. Por ejemplo, puede afectar el cerebro. ¿Y cómo? Afectando, por ejemplo, la producción de hormonas. Pero también puede hacer con que haya un gasto energético tan grande para permitir que el tumor vaya creciendo que, como es el caso del músculo que nos permite correr y saltar, pueda tener que deteriorarse y así sentimos mucha debilidad. A ese fenómeno se llama caquexia y es muy común en pacientes oncológicos. Todo esto, por muy sorprendente que sea, se puede modelar y estudiar con la mosca drosófila.